Arrancamos un año nuevo. Feliz 2021 para todos. Y es una alegría poder hacerlo con una reflexión en la Biblia. Espero que hayan tenido un muy buen fin de año y que hayan empezado el 2021 de la mejor manera. Y de la mano con este comienzo viene la reflexión que vamos a tener en esta mañana, y es: adelante aunque todo esté en contra. Y esto pareciera que nos prepara para algo que puede ser difícil. Si miramos para atrás, el 2020 en muchas cosas fue muy difícil, pero llegamos ahora al 2021 y tenemos que ver cómo lo vamos a encarar. Y para ponernos en contexto, vamos a leer en Hechos en el capítulo 28, en el versículo 22. Dice la Biblia que se acercaron unos judíos a Pablo y le dijeron: queremos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Para ponerlo en palabras más sencillas, se acercan a Pablo y le dicen: ¿por qué todo el mundo habla contra los cristianos? ¿Por qué? Explícanos. Siempre la iglesia y el pueblo de Dios fueron perseguidos o fueron atacados de distintas maneras. ¿Por qué? Porque la meta de la iglesia y la meta del mundo es diferente. Los intereses se chocan. Porque por un lado, la sociedad nos dice: tenemos que ir atrás de el dinero, la fama, el poder. Y por el otro lado, los cristianos tenemos que vivir atrás de Romanos 11:36, que dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces nuestros intereses y los de la sociedad son diferentes y chocan, y siempre el diablo quiso destruir el obrar de la iglesia. Siempre el diablo quiso interponerse entre Dios y su pueblo, ya sea el pueblo de Israel o la iglesia. Y siempre creer en el Señor Jesús es controversial, porque tenemos que dejar de creer en nosotros, como el mundo nos pide, y empezar a creer en el Señor Jesús como lo principal. Y si revisamos un poco la historia, vamos a hacer un poco de repaso. Abrimos nuestra Biblia en el libro de Esther y nos vamos a encontrar con un hombre que se llamó Amán, que quiso exterminar a los judíos. Pasan las hojas de la Biblia y nos encontramos en Hechos en el capítulo 5, un hombre que se llamó Gamaliel, que frenó a los judíos y les dijo: tengan cuidado de no encontrarse peleando contra Dios, cuando ellos querían matar a los apóstoles. En Hechos en el capítulo 7, Saulo, este mismo hombre que ahora se llama Pablo, Saulo era quien perseguía a los cristianos. Saulo era quien quería matar a los cristianos. Pasan los años, pasan muchas hojas de historia y llegamos a la década del 40, 1940, se levanta un hombre llamado Hitler queriendo exterminar a los judíos. Y también dice la historia de que quiso ingresar a Inglaterra para invadirla, pero se encontró con un país que había sido llamado a la oración y misteriosamente no pudo invadir Inglaterra. ¿Por qué? Porque la historia marca que Dios gana. ¿Y por qué nosotros tenemos que seguir? Porque nosotros formamos parte del grupo de los hijos de Dios. Ese grupo de hombres y mujeres que saben el final de la historia. Y el final de la historia es: Dios gana. Termina Apocalipsis 22 y la historia va a continuar en los cielos con Dios y su pueblo en victoria, y muchos que se levantaron para pelear contra Dios derrotados, eternamente derrotados. Y algunos de nosotros ya no vamos a estar, otros seguirán, pero la iglesia nunca va a dejar de ser, porque es Dios quien sostiene a la iglesia. Nunca va a dejar de ser. No hay gobierno, no hay ejército, no hay pandemia que pueda frenar el obrar de la iglesia, porque depende de Dios. Nosotros somos las herramientas.
Y por eso tenemos que seguir, porque nosotros colaboramos por la causa de Dios. Nosotros somos trabajadores nada más para la gloria de Dios. Y por eso seguimos, porque sabemos el final de la historia. Y sabemos que cuando crucemos la línea de la vida, cuando crucemos el final de la meta, nos vamos a encontrar en la eternidad con Dios. Y vamos a darnos cuenta que lo que dijo Pablo en Romanos en el capítulo 8, en el versículo 18, que no son comparables los sufrimientos que podamos tener acá con la gloria que nos espera en los cielos, es verdad. Dijo el Señor Jesús: yo me voy, pero les voy a preparar un lugar para que estemos todos juntos. ¿Quiénes? Jesús y los que creímos en Él. Vamos a estar en la eternidad con Él. Y Pablo dice: ningún ojo vio, ningún oído oyó lo que Dios preparó para los que le aman. Por eso tenemos una motivación para seguir adelante. ¿Por qué? Porque sabemos el final de la historia y es: Dios gana. Y nosotros formamos parte de ese equipo. Y el 2021 tenemos que empezarlo y transitarlo todos los días teniendo esta convicción en nuestra cabeza: Dios gana. Y cuando vos y yo confiemos en ese Dios que es todopoderoso, vamos a poder transitar la vida de una manera diferente. ¿Van a venir problemas? Sí, seguramente van a venir un montón de problemas. Pero lo vamos a transitar sabiendo que estamos acá por Dios, para Dios. Y quiero que, como hizo Pablo, nosotros nos llevemos una tarea, y es: él se dispuso, como dice el versículo 23, les testificaba el reino de Dios y les persuadía acerca del Señor Jesús. Pablo encontró además la tarea que él tenía que cumplir. Y quiero que este 2021 nos encuentre a vos y a mí confiados en que Dios siempre gana, que Dios nunca perdió una batalla, y también sabiendo que tenemos una tarea por delante, que es llevar ese mensaje a los que no conocen al Señor Jesús. Que tengas un muy buen comienzo de año, un abrazo enorme para todos, Dios los bendiga y siempre vivamos con la convicción de que sabemos el final de la historia: Dios gana.